Lo dijo en la primera hora. Diario Expreso publicaba ayer una nota periodística que dice: CNE en un embrollo legal. ¿Qué ocurrirá con la renovación de autoridades? Nosotros conversamos ayer en este espacio con María Cristina Cronfle, quien es consejera suplente del CNE, y ella asegura que le corresponde a los suplentes en noviembre principalizarse, porque finalizará el periodo para el cual fueron designados los 5 consejeros principales, o los 4 principales. La señora Elena Nájera se principalizó tras la renuncia de Luis Verdesoto, si mal no recuerdo. ¿Cuál es su opinión del doctor Efrén Guerrero, a quien quiero agradecerle? Él es académico, docente, jurista. Le hemos pedido a Efrén Guerrero que nos aporte con su criterio en torno a este tema. Si es, como decía ayer María Cristina Cronfle, de que efectivamente es inminente la salida de los consejeros principales del CNE y que a partir del 21 de noviembre deben principalizarse los suplentes, ¿o qué pasa con esto? Doctor Guerrero, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, hola Belkis, buenas, aquí luchando por la luz también, que no se nos vaya en la casa y estoy buscando dónde hacer la entrevista, pero bueno, a ver, vamos simple porque esto se ha complicado mucho. El 20 de noviembre de 2024, los 5 miembros principales del CNE van a cumplir los 6 años de haber sido designados, cuando fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el que en la cabeza estaba el doctor Trujillo. En medio de la organización de estas elecciones, obviamente los consejeros tenían que dejar sus cargos, pero ahora los plazos ya no alcanzan porque ya se inició el periodo electoral. Yo ahí sí tengo que apuntar a un responsable, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Porque el Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado constitucionalmente de avanzar con el proceso de renovación, que originalmente era parcial, pero por los enredos ahora va a ser total para los 5 consejeros. ¿Qué ha sucedido? El Consejo de Participación se ha enredado un montón de veces en el proceso y creo que hay varias, y ahí Fabricio tú debes tener más clara la memoria porque has tenido seguimiento del proceso, una serie de procesos de interrupciones, de suspensiones, de no poder generar las comisiones ciudadanas, etcétera, etcétera. Lo que he estado viendo es que a pesar de que el Código de la Democracia y los reglamentos del proceso de elección son con tiempos contados, los procesos ya se han pasado todos los límites. Normalmente, y esto es algo que estaba revisando en varias noticias, al parecer se están tardando para pasos de una semana, de 72 horas, de 15 días, un mes en cada paso del concurso. Entonces, la cosa es que para el 20 de noviembre no va a haber renovación. No va a haber renovación. Ahora, el problema es qué vas a hacer con los consejeros Atamaín, Pita Cabrera, Acero y Elena Nájera. A ver, perdón, doctor, perdón que le interrumpa. Solamente en esa parte, lo primero que usted acaba de decir. No va a haber renovación hasta el 20 de noviembre porque los tiempos no dan, no alcanza y el proceso no se ha reactivado en el Consejo de Participación Ciudadana y estamos a un mes y menos de 2 semanas de ese plazo, ¿verdad? A eso nos referimos. Primera cosa, no dan los tiempos. Según yo estaba haciendo una hojita en cuaderno y no nos están dando los tiempos. Necesitaríamos, considerando que el Consejo de Participación se tarda cada paso un montón de tiempo y considerando que hay una renuncia de varios miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, que en términos prácticos es el organismo que recoge las carpetas, que hace las revisiones y que pone a disposición del Consejo de Participación Ciudadana las carpetas con un puntaje. Entonces, no, para mí no dan los tiempos. Entonces, ahora hay que tener en cuenta lo que ha pasado con los vocales alternos, los señores Cronfle, Noriega y, si no me equivoco, el señor Merino. Ellos pidieron hace unos meses información al Consejo Nacional Electoral para asegurar la transición ordenada y la continuidad del proceso electoral sin dilaciones. Y ellos enviaron, si no me equivoco, y esto plantea también Diario El Universo, los consejeros suplentes enviaron un oficio que les recuerdan que ya se les acaba el plazo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estábamos todos claros. Ahora, el problema que hay que tener claro es el artículo 218 de la Constitución,
establece que el Consejo Nacional Electoral se integrará por 5 consejeros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovarán. El problema es que ya nos pasamos todas las renovaciones. Ahora, aquí viene la frase: los 5 suplentes se deberían renovar de igual forma que los principales. Ahora, también hay otro problema. Los miembros alternos plantean que su periodo acaba el 6 de febrero de 2025, ya que fueron posesionados por la Asamblea Nacional el 6 de febrero de 2019. Entonces ellos dicen, a nosotros se nos extiende el tiempo. Yo en eso no estoy muy claro del razonamiento de la doctora Cronfle y el resto, porque yo escuché la entrevista ayer. Yo creo que si siguen los accesorios, siguen la suerte de lo principal, y estos suplentes no deberían durar más allá de sus vocales principales. Pero como sabemos que Ecuador es el país con el arte de tostar a granizo en todo nivel de la política, todo es posible. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, termina siendo complejo, ¿no? Y yo entiendo su punto. Entonces, para recapitular, el 21 de noviembre, los actuales consejeros principales, que son 4, porque la señora Nájera se principalizó, digamos, su origen fue primero la suplencia y luego se principaliza por la renuncia de un consejero principal. Ellos no deben salir el 21 de noviembre. Yo entendí, a ver, ahí vienen las dos direcciones. Aquí hay dos posiciones. La primera es, no deberían renovarse porque se inicia un proceso electoral y hay unos niveles de integridad e institucionalidad del proceso electoral que deberían darse. En segundo lugar, si vamos a hacer se principalizan los suplentes, ahí viene la pregunta, ¿cuáles se principalizan y cuáles se quedan? Siguiente elemento, estos se quedarían hasta el 6 de febrero. ¿Y qué pasa? ¿Se nombran otros suplentes o vamos a hacer un Consejo Nacional Electoral un Consejo Nacional Electoral con 3 funcionarios, Cronfle, Noriega y Merino, que serían los principalizados? Entonces, yo ahí lo que estoy viendo es, a ver, aquí hay varios problemas. La primera es una falla de origen cuando hubo esta posesión de los principales y los alternos por separado. En segundo lugar, hay un problema y ahí hay que apuntar directamente. El responsable de todo este dislate es el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha logrado generar un solo proceso de concurso sin polémica. Ahí hay que serlo claro, no hay un solo proceso, en mi opinión, del Consejo de Participación Ciudadana de Elección de Autoridades de Control sin polémica, lo cual ha generado una ruptura, un acoso y derribo de la institucionalidad ecuatoriana, ya debilitada por todo lo que nos está pasando por externalidades. El mismo sistema político está generando condiciones para que se fracture todo el sistema. Por tanto, lo que debería pasar se va a tener que decantar una de las dos opciones. Ahora, lo que a mí me preocupa es que cuando se inicia el proceso electoral, la máxima autoridad del país en términos prácticos es el Consejo Nacional Electoral, porque es la que controla el proceso de elecciones, establece las lógicas y por último va a poner el presidente que va a tener que resolver gran parte de los problemas que se están dando, porque cuando se inicia el periodo electoral, dado lo triste que es nuestro sistema político, todos los problemas del país se decantarán en ver quién sale en la papeleta y a quién termina de inquilino de Carondelet. Y eso es la preocupación que yo tengo. Vamos a tener una autoridad con mucha debilidad institucional en unas elecciones que pueden darse muy ajustadas, considerando que hasta ahora tú no tienes claridad. Aunque hay concentración del voto, no hay claridad de quién estará en las primeras vueltas, quién va a terminar de los precandidatos hasta que acabe el proceso. Pues necesitamos institucionalidad de quien organiza el proceso para escoger a las autoridades. Entonces, a mí me genera muchas tensiones lo que está pasando. Hay una discusión adicional sobre la cual le quiero plantear le quiero pedir un criterio a usted. Ya ha trascendido un pronunciamiento sobre otro cargo de la Procuraduría General del Estado, respecto de la superintendencia de compañías, si mal no recuerdo, en la figura del actual superintendente Marcos López, que está prorrogado en sus funciones porque todavía no ha sido legalmente reemplazado.
Y lo que se argumenta es que la Procuraduría en su momento emitió un pronunciamiento señalando que las autoridades de periodo fijo deben permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazados. Ese pronunciamiento para ese caso del superintendente de compañías puede ser utilizado para este caso si hablamos del periodo fijo, doctor. A ver, los pronunciamientos de la Procuraduría siempre han tenido este tema de que si tú revisas la Constitución, dicen que las consultas hechas al procurador sobre la inteligencia de la ley, la aplicación de la ley, tienen cierto valor para el sector público. Ahora, los pronunciamientos del procurador en torno a la Constitución, ahí viene la pregunta. El Procurador General del Estado es un intérprete auténtico de la Constitución. A mí me sonaría que no, porque el auténtico intérprete es la Corte Constitucional. Ahora, yo creo que en el caso actual, yo no pensaría que se puede hacer eso, porque justo ahí esta frase, ¿no? Que los vocales alternos tendrían la misma suerte que los principales en la Constitución. Yo tengo bastantes dudas sobre eso, y lo que pasa es que un proceso que debió haber sido súper tranquilo, súper suave, pensando en procedimientos, fue empantanado. Y ha sido empantanado por la política, por los actores políticos y por la incapacidad del órgano nominador, o sea, el Consejo de Participación, de poder llevar un concurso bien. Y yo creo que no vamos a tener ni una transición ordenada, y esto puede afectar la continuidad del proceso electoral y generar dilaciones y obstrucciones. Y esto creo que no tiene sentido ni para el país ni para nosotros. ¿Sabe por qué también le planteo esto? Porque de este mismo pronunciamiento que le estoy comentando, ya algunos dicen que, por ejemplo, vamos a salirnos del ámbito del Consejo Nacional Electoral y extrapolarnos a lo que debería pasar en abril. Porque el 8 de abril, el 7 de abril en realidad, Diana Salazar Méndez será el último día de ella como fiscal general del Estado, y el 8 de abril debería asumir un nuevo fiscal. No sabemos si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social alcanzará a llevar adelante el concurso de méritos y oposición hasta esa fecha. Entonces hay quienes argumentan que la fiscal deberá permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazada, aunque otros dicen que la fiscal tiene que terminar el 8 y ese día tiene que principalizarse el fiscal subrogante. Por eso yo creo que es interesante esta discusión que no deja de ser controversial, doctor. Verás, ahí yo pensamos en la aplicación de la ley directa. Si uno revisa el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece el mecanismo de elección del fiscal general del Estado, voy a leerte la última frase del 283. El periodo de la fiscal, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado, será de 6 años, sin posibilidad de reelección. Cumplido el periodo, la máxima autoridad, aquí viene podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. Podrá, no deberá. Podrá mantener. Ya, podrá, no deberá. Ahí va. El podrá, ¿de quién depende el podrá? Y ahí viene la pregunta que yo dejo encima de la mesa. ¿De quién depende el podrá? ¿De la funcionaria que quiera mantenerse en el cargo? 2, ¿de una autoridad nominadora que en el fondo no puede obligar a un funcionario público a quedarse? ¿O debería seguirse el mecanismo de que la fiscal debería salir del cargo y debería subir el fiscal subrogante? Esa es una pregunta que dejo encima de la mesa. Para mí, ¿podrá mantenerse en funciones? A mí me suena de que el funcionario es el que escoge mantenerse en las funciones hasta que se designe su reemplazo por un mecanismo de mantenimiento de la institucionalidad. Esa es mi visión. Ahora, también hay las visiones que también tienen ciertas consonancias políticas, claro, que plantean la idea de que el último día tiene que irse porque tiene que irse. Y yo creo que ahora también empieza esta carrera contra el tiempo en el cual coinciden las elecciones presidenciales y las asambleístas con las elecciones de varios funcionarios de control. Entonces se genera este superciclo político en el cual los políticos están ocupados más bien en sus temas, elegir sus ansias de vanidad y poder, y no tienen en cuenta el país que se desangra, no tiene luz, no tiene agua, no tiene posibilidades de trabajo, que eso debería ser lo que debían preocuparse. Correcto, doctor. Yo le pregunto, cuando llegue el momento dado en noviembre, retomando el tema electoral, porque no dudo que
los suplentes, encabezados seguramente por María Cristina Cronfle, van a reclamar su derecho, como ella lo ha dicho, a principalizarse. ¿Quién debe dirimir esto? ¿El procurador, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Quién dirime esto, doctor? Bueno, yo creo que el escenario que va a pasar es, llegará el 21 de noviembre, acaba el proceso, el día siguiente. Los tres vocales suplentes van a querer principalizarse. Muy probablemente los vocales principales digan no, no nos vamos, no podemos sacarlos porque todavía no se termina el periodo, estamos en medio periodo electoral y todavía no se resuelve el problema del Consejo de Participación Ciudadana. Es muy probable que empiece un reclamo administrativo a través de resolver al Consejo de Participación y empezar a mandar presiones políticas. Y por el otro lado, una judicialización del problema político. No me extrañaría que se presente una acción de protección planteando la idea de que están afectando a los vocales o alternos su derecho a la participación política. Es un escenario muy probable. Entonces surge nuevamente el problema de judicializar a la política y utilizar al sistema judicial para resolver problemas que deben ser resueltos a través de la institucionalidad, que el Consejo de Participación haga lo que tenga que hacer y termine el proceso, que para mí eso es lo más importante, porque de otra manera esto se puede extender per secula seculorum hasta el fin de los tiempos y decir, es que nos enrampata, se nos acabó el proceso, no tenemos miembros de las comisiones ciudadanas, etc., etc., etc. Y eso nos genera muchas tensiones adicionales. Doctor, gracias por el tiempo, me parece interesante para el debate y obviamente quería conversar con usted para generar esta suerte de contraste a propósito de lo que decía ayer la consejera suplente María Cristina Cronfle. Efraín Guerrero, muchas gracias. Cuídense mucho y muchas gracias, Fabricio. Tengan muy buen día. Gracias, gracias. A levantarse, como dice Efraín Guerrero. Gracias a nuestro invitado, el doctor Efraín Guerrero, quien es académico, jurista, docente universitario. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.